Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Les saluda a su hermano en Cristo Salvador Sánchez, pastor de Iglesia Bíblica, Fe y Gracia en la ciudad de Springfield, Virginia. Es para mí un privilegio estar con ustedes en este día para poder estudiar la lección 31 de Romanos. Quiero invitarles a que me acompañen en una oración. Señor, quiero agradecerte la oportunidad y el privilegio que en tu misericordia me concedes de dirigirme a mis hermanos y ser, Padre, el instrumento que tú vas a utilizar para comunicar tu palabra. Señor, te ruego que me des la capacidad para hablar, Señor, correctamente tu palabra, que pueda hacer esta enseñanza entendible, Señor, en las mentes y en los corazones de cada uno de los estudiantes y hermanos que con sinceridad, Señor, desean escudriñar la verdad de las Escrituras. Que estas verdades no solamente sean entendidas, sino también sean creídas y aplicadas en la vida como creyentes. Gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar viendo la lección 31 de este estudio de la carta a los romanos. Queremos decirle que el tema es la presencia del Espíritu Santo y la práctica del creyente espiritual. Esperamos que usted tenga sus hojas de alumnos listos para que pueda llenar los complementos que se le asignan. Vamos a empezar, mis amados hermanos, recordando un poco lo que es el bosquejo de Romanos. Desde el capítulo 1, mis amados hermanos, hasta el capítulo 8. En el primer punto de Romanos 1:18 al capítulo 3:20, vemos la justicia de Dios requerida. Ahí estábamos tratando con el tema del pecado y la condenación. Después pasamos de este tema de la justicia de Dios requerida a la justicia de Dios recibida. Romanos 3:21 hasta el capítulo 5, versículo 21, donde hablamos de la salvación y la justificación. En Romanos 6:1 al capítulo 8, versículo 17, hablamos de la salvación y la santificación, la justicia de Dios reproducida. O sea, aquella justicia de Dios recibida de la que hablamos en el capítulo 3 al 5, ahora Dios quiere reproducirla en nuestra vida. Romanos 6 hasta el capítulo 8, versículo 17. Dentro de este capítulo 8, dentro de este capítulo 6, perdón, mis amados hermanos, aprendimos en los primeros 10 versículos lo que es la santificación posicional. Después de los versículos 11 al 23 del capítulo 6, la santificación práctica. Del capítulo 7, versículo 1 al 25, hablamos de la santificación impotente. Y en el capítulo 8, versículo 1 al 17, hablamos de la santificación potente. Entonces, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2, vamos a ver ahora cómo un creyente que ha sido liberado de su naturaleza pecaminosa puede, hermanos, ahora vivir la vida cristiana. Pero también vamos a ver cómo los creyentes, aún siendo liberados del poder del pecado, si ellos se presentan a su naturaleza pecaminosa, van a vivir una vida como que fuera de esclavos, no porque posicionalmente lo sea, sino porque se presentan a vivir una vida todavía bajo la influencia de esta naturaleza pecaminosa. Como primer punto, el creyente en Jesucristo ya no está condenado a vivir una vida de derrota y de servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su nueva posición en Cristo. En Romanos capítulo 8, hermanos, para mí es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes y conmovedores y de mayor bendición para la persona que está en Cristo Jesús. Hermanos, este capítulo empieza con estas palabras. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos que el creyente en Cristo
ha sido liberado de la naturaleza pecaminosa. Como creyentes, no necesitamos vivir una vida de esclavitud al pecado, pero en vez podemos estar libres en Cristo también. Ahora, fíjense que eh, algo que a mí me llama la atención es que muchos estudiadores de la palabra del Señor hablan de que estos versículos están hablando en el contexto de la justificación. Más sin embargo, recuérdese que estamos en los capítulos que hablan del contexto de la santificación. Aún así, si estos versículos estuvieran en el contexto de la justificación, estos versículos también fueran un gran aliento, una gran motivación, porque la Biblia está diciendo aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es cierto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y lo hemos visto. También este versículo compagina con San Juan 5:24, que quiero leerlo rápidamente, ¿verdad? San Juan 5:24. Dice San Juan 5:24. Mire lo que Jesús dijo, las palabras de Jesús. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo cierto es que, ya sea en el contexto de la justificación, como en el contexto de la santificación, tanto en la justificación usted fue salvo del poder de la pena del pecado, que es del infierno, como también en la santificación usted ha sido salvo del poder del pecado. Por lo tanto, no hay ninguna condenación por el hecho de que usted está posicionalmente, dice aquí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, cabe, mis amados hermanos, hacer una observación. Usted necesita también ver con detenimiento lo que la Biblia está enseñando. Déjeme decirle que aquí en el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, hermano, hay una frase que voy a subrayar en rojo, que es esta frase. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los manuscritos originales, en muchos escritos, hermanos de la palabra, esta frase no se encuentra. La razón por la cual no se encuentra, mis amados hermanos, es la siguiente, y es que ustedes recuerdan que la Biblia, hermanos, no fue escrita originalmente en el español. Por lo tanto, la Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, griego y algunas partes en arameo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Cuando la Biblia fue traducida a nuestro idioma, fue traducida del griego al latín. Todas las traducciones, mis amados hermanos, antes, en el tiempo de antes, se hacían en manuscritos o unos pérgamos. Muchos de esos materiales que se usaban, mis amados hermanos, eran demasiado costosos o no fáciles de conseguir. Por lo tanto, habían personas que utilizaban los mismos manuscritos o los mismos pérgamos, pero lo que hacían era borrar para volver sobre, reescribir sobre esos manuscritos. Muchos estudiadores dicen que esta parte que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no pertenece al versículo 1, sino más bien al versículo 4 del capítulo 8. Aparentemente, hermanos, una parte del versículo 4 fue puesta por error en el versículo 1. Y esto es importante que usted lo observe. Pero aún así, mis amados hermanos, el contexto nos enseña el verdadero significado del pasaje. Número 2, o parte B. Todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador. Nuevamente, cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oiga, aquí está la parte que les decía, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nota que esta frase es la misma que se añadió en el versículo 1 de Romanos 8. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura aquí? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Bueno, una de las palabras claves, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que identificar es espíritu. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, mora dentro de cada creyente para que Dios pueda realizar en nosotros algo que la ley nunca pudo hacer. Porque Dios ya ha tratado con nuestra naturaleza pecaminosa mediante la obra de Cristo en la cruz. Ahora podemos nosotros caminar en el Espíritu y dejar que Dios cumpla los requisitos justos de la ley en nosotros. El pasaje dice, no vivimos según los principios de la ley, pero a medida de que caminemos en el Espíritu, los absolutos morales de la ley, tales como no matarás, no mentirás o no hurtarás, serán cumplidos en nosotros. En el versículo 4 leemos acerca del caminar. Dice, andamos. Leemos acerca, mis amados hermanos, del caminar según la carne. Este concepto es suficientemente importante al punto que usamos 2 lecciones para entender más lo que se trata caminar en el Espíritu. Y ahora estamos listos para continuar versículo tras versículo a través del capítulo 8 de Romanos, como lo vamos a ver en los siguientes puntos. Punto C. Todo creyente posee la capacidad de vivir la vida cristiana poderosa o de miseria. Todo creyente posee la capacidad de vivir la vida cristiana poderosa o de miseria. Leamos los versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne, en el original, mis amados hermanos, dice los que viven conforme a la carne. Así dice en el original escrito. En la traducción Reina Valera dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una de las claves para entender este pasaje es la frase conforme a del versículo 4. Cuando leíamos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En el griego, esto significa según, conforme o dominado por. No es correcto lo que Romanos 8:5 dice en la versión Reina Valera, los que son de la carne. Tanto en el griego como en la traducción de la Biblia de las Américas, el versículo 5 dice los que viven conforme a la carne. Los que viven conforme al espíritu, esta es una traducción correcta. Número 1. El contraste descrito aquí entre una vida controlada por la carne o una vida controlada por el Espíritu Santo es lo que vemos en este versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El contraste descrito aquí entre un caminar según la carne versus un caminar según el Espíritu enseña que el creyente genuino en Cristo también puede vivir una vida miserable, una existencia media muerta según la carne. Mis amados hermanos, este es un punto difícil muchas veces para muchas personas entenderlo, sobre todo los creyentes. Muchas personas ignoran que un creyente genuinamente salvo puede incluso vivir como que fuera un inconverso. No porque Dios así lo quiere, ni porque sea la voluntad de Dios, sino porque esta persona se sigue presentando
a la voluntad de su naturaleza pecaminosa. En la Biblia tenemos el ejemplo de hermanos que vivían conforme a la carne. Uno de ellos era la iglesia de Corinto. Estos hermanos tenían, hermanos, todos los dones. Tenían todas los regalos de Dios, hermanos, disponibles, pero estaban haciendo un mal uso de sus dones. Aunque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, mis amados hermanos espirituales, la realidad es que ellos eran carnales. Si usted lee 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, Pablo le dice, hermanos, pero también le dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Y le dice, como a niños en Cristo. Y un niño en Cristo, le dice Pablo, bebe leche y no alimento sólido. Por eso le dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaces todavía de digerir alimento sólido. Pues habiendo entre vosotros celos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, Pablo les hace la pregunta, ¿no sois carnales? Y oiga, ¿y no andáis como hombres? Esa frase, andáis como hombres, está hablando del caminar. Eran hermanos en Cristo. Pablo no ignora esa verdad, pero eran hermanos carnales, porque andaban como andaban los inconversos, porque ellos estaban presentando a su naturaleza pecaminosa. Así que esto es importante que nosotros lo veamos. Hagamos algunas observaciones. La frase en la carne, hermanos, esa palabra en está hablando de la posición. Y siempre en la Biblia, hermanos, en la carne es una referencia a los incrédulos. El creyente ya no está en la carne, pero puede vivir en la práctica conforme a la carne. Y por eso es importante que cuando leamos estos versículos de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 4, pongamos especial cuidado en estas palabras para saber, mis amados hermanos, identificar lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, estos hermanos de Corinto eran creyentes. Les dice, no pude hablarles como espirituales, pero antes les dice, hermanos, carnales. Y les dice, en Cristo. Posicionalmente, ellos estaban en Cristo. No había ningún problema con su justificación. El asunto es que no estaban caminando en concordancia con su posición en Cristo. Y por eso ellos eran carnales. Y como eran carnales o andaban conforme a la carne, ellos permitían que su naturaleza pecaminosa produciera celos, contiendas, disensiones. Y Pablo le dice, no sois carnales, le dice. Sí, son hermanos, pero hermanos carnales. Y andaban como que fueran inconversos. Muy probable si usted mira a una persona con estas características carnales y usted quiere determinar algo de esta persona, si se deja ir por su ojo, usted diría, estos no son hijos de Dios. Pero lo cierto es que posicionalmente estaban en Cristo, pero eran hermanos carnales y estaban caminando conforme a la carne, como hombres, como que fueran hombres inconversos. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. 1 Corintios 11, 28 al 30, el apóstol Pablo continúa hablando sobre la carnalidad de los corintios. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Mis amados hermanos, cuando un creyente, hermanos, vive conforme a la carne, o su andar, mis amados hermanos, no es de acuerdo a su posición en Cristo, hay un gran peligro.
Los creyentes en Cristo de Corinto estaban caminando según la carne y aunque eran creyentes genuinos, Dios tuvo que disciplinarlos en amor. La disciplina de Dios nunca es para la destrucción de su eternidad. Mas, sin embargo, en la disciplina que Dios aplica, Dios puede permitir que el cuerpo reciba las consecuencias de una vida carnal. Por ejemplo, estos hermanos de Corinto se habían enfermado, se habían debilitado y esta carnalidad había llegado a ser tan crónica que Dios había permitido que incluso la muerte física llegara a ellos. Por eso le dice, y muchos duermen. Muchos habían sido disciplinados con la última etapa de la disciplina de Dios, que es cuando Dios dice, en lugar de que uno de estos hijos míos esté dándome mal testimonio, mejor lo llevo conmigo. Dios puede permitir eso también. No porque Él desee que tu cuerpo sufra, sino porque cada decisión que nosotros tomemos, si es una decisión conforme a la carne, va a traer un resultado y el resultado va a ser muerte, muerte física. Si entendemos sobre la vida del creyente carnal, entonces nos ayudará a entender cómo es que Lot vivió su vida como creyente en Sodoma. Aunque era atormentado de día y de noche en su alma justa por los actos de injusticia que veía, lo cierto es que él seguía viviendo ahí. O como el hombre más reconocido en la historia, Abraham, que mintió en 2 ocasiones abiertamente sobre Saraí, su esposa, diciendo de que ella era una hermana y no la esposa. O también el rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé, y que eso también lo llevó a matar también o a planear la muerte del esposo de Betsabé para ocultar su pecado. O como Pedro, que pudo negar al Señor 3 veces en la misma noche, aunque él había declarado que estaba listo para morir por su Salvador Jesucristo. O como Demas, dijo Pablo, que abandonó al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y la razón por la cual lo abandonó, Pablo dice, porque amaba al mundo, porque amaba el sistema presente del mundo. O porque, hermanos creyentes que nosotros conocemos, los vemos hermanos que aunque pusieron su fe en Cristo, están viviendo una vida carnal. O incluso nosotros mismos, quizás en este momento estamos viviendo una vida carnal. La explicación es sencilla. Todos ellos vivían conforme a la carne. Por lo tanto, la Biblia dice, porque lo que son de la carne piensan, griego froneo, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Esto es interesante porque usted va a observar que este versículo 5 está diciendo que cuando uno camina conforme a la carne, su pensamiento va a ser conforme a la carne. Ellos van a poner la mente en las cosas de la carne. Esto dice la Biblia de Reina Valera, pero la Biblia de las Américas utiliza una frase todavía más descriptiva. Dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. La mente del creyente estará enfocada dependiendo de su caminar. Si su caminar es conforme a la carne, su mente va a estar enfocada en las cosas de la carne. Pero si su caminar es conforme al espíritu, su mente estará enfocada en las cosas del espíritu. Note que aquellos que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Ponen la mente en las cosas de la carne. Y esto es importante saberlo. La palabra griega, froneo o piensa, se deriva de mente. Significa pensar, considerar, estar mentalizado de cierta manera. En Romanos 8:5 se utiliza porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, según la traducción de la Biblia de las Américas.
mis amados hermanos. 2. Este contraste de estilo de vida se basa alrededor de la manera de pensar o sobre las cosas que el creyente elige hacer. Nuevamente, el pasaje dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Sus elecciones van a ser conforme a la carne. Su pensamiento va a girar alrededor de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que otra palabra clave que debemos notar aquí. Piensan, freneo, mente, ¿verdad? El versículo 5 nos muestra este contraste. Versículo 5, parte B, pone en la mente las cosas de la carne. Versículo 5, parte B, pone en la mente en las cosas del Espíritu. Esa es la realidad del creyente. O van a pensar carnalmente o van a pensar espiritualmente. Y todo va a depender de su andar como creyentes. Entonces, mis amados hermanos, veamos un pasaje que nos va a ayudar a entender mejor esto. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, vamos a ver cómo estaba pensando el apóstol Pedrito, cómo era su pensamiento. El apóstol Pedro, tomándole aparte, después de que escuchó a Jesús que él tenía que padecer por nosotros, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Jesús le estaba diciendo, me es necesario ir a Jerusalén y sufrir de parte de los principales sacerdotes y escribas y ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Y cuando Pedro escuchó esto, él comenzó a pensar de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. Él, volviéndose a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En pocas palabras, no estás pensando espiritualmente, Pedrito, estás pensando carnalmente. Tú estás pensando igual que Satanás piensa. No le está diciendo el Señor que tú, Pedro, eres Satanás. No le está diciendo que Pedro estaba endemoniado, pero Pedro estaba pensando igual como Satanás también pensaba. Satanás no quería que Jesús muriera por nosotros. ¿Qué hubiera pasado entonces si Cristo no hubiera muerto por nosotros y resucitado el tercer día? Usted y yo, hermanos, no estuviéramos aquí. Pedro no entendió que la cruz era la voluntad de Dios, el Padre, para su Hijo cuando él vino a la tierra como hombre. Pedro pensó que estaba haciendo lo correcto cuando trató de proteger a su maestro. Pedro había confiado en Cristo, sí, sabía que él lo llevaría al cielo, pero no entendía la manera en la que Cristo lo haría. Jesús recientemente había empezado a enseñar en Mateo 16 estas cosas sobre cómo lo haría. Jesús dijo a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios. Pedro no estaba pensando espiritualmente, Pedro estaba pensando carnalmente. Cuando pensamos conforme o según la carne, estaremos ocupados con nosotros mismos en lugar de negarnos a nosotros mismos. Estaremos preocupados por nuestros propios planes en lugar de la voluntad de Dios. Tenemos amor para las cosas del mundo muchas veces en vez de las cosas de Dios, porque estamos caminando carnalmente. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas de la carne en la cual nosotros ponemos la mira? Muchas veces, según como dice el pasaje. Veamos lo que dice 1 de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosas? Los deseos de la carne, oiga, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas de la carne aquí son descritas las cosas que están en el mundo.
Son definidas como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las cosas que vemos con nuestros ojos y experimentamos en nuestra carne. Son descritas como temporales, como pasajeras. Las cosas de la carne son las que apelan a la carne, son materiales, son temporales, cosas que complacen a la naturaleza pecaminosa. Y cuando estamos ocupados en nosotros mismos y las cosas del mundo, estamos desorientados. No estamos ocupados con la voluntad de Dios en nuestra vida. En la otra mano, cuando caminamos con una actitud rendida en dependencia en el Señor, el Espíritu Santo, Dios usará su palabra para darnos un punto de vista divino para que podamos vivir una vida en la perspectiva eterna de Dios. Por eso es que el mundo, hermanos, ¿qué cosas la gente busca del mundo? La gente en el mundo busca la belleza. Muchos están enfocados en esto. Otros buscan la inteligencia. Otros el atletismo y el dinero. El mundo considera estas cuatro cosas como valerosas: la belleza, la inteligencia, el atletismo y el dinero. Vivimos en una sociedad que ama la belleza física. Muchas personas consideran que el elemento necesario para tener éxito es ser buen mozo, guapo o bello. También es posible tener obsesión por la inteligencia, tener un título académico o una alta educación. Y no hay nada malo con una buena educación, pero si esta tiene una mayor prioridad que la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces está fuera de lugar. También está el atletismo, los ejercicios, la dieta, y casi adoramos a los atletas por sus logros. Escucho a las personas que son amantes a los futbolistas, al fútbol, cómo adoran a esas celebridades. Pero, ¿qué es lo que Dios valora finalmente? Nuestra sociedad materialista valora el dinero. La gente vive por el dinero, se mueve de un lugar a otro por la plata. Ellos ponen el dinero antes que Jesucristo. Incluso muchos creyentes han dejado sus privilegios, su servicio en la obra de Dios por buscar el dinero. No podemos tomar todo esto con nosotros. Aquí está la perspectiva de Dios con respecto a estas cosas del mundo. Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. ¿Y qué pasa con la belleza? Bueno, engañosa es la gracia, dice Dios, y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esto no significa que nunca habremos de tratar con las cosas del mundo, pues todavía lavamos el coche, pintamos la casa, cortamos el pasto, vamos de compra, gastamos dinero, tenemos pasatiempos, etcétera. Pero deberíamos considerar todas estas cosas a la luz de la voluntad de Dios desde el punto de vista divino. Es posible tener estas cosas y más cosas si es posible, pero no que tomen estas cosas la prioridad. Que nuestra prioridad no sea la belleza física, sino que nuestra prioridad sea la belleza espiritual, aunque nuestro cuerpo físico vaya cambiando. Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De igual modo, como dice Pablo aquí, que aquellos que son enemigos de la cruz, aquellas personas inconversas, hermano, el inconverso por el hecho que no tiene el Espíritu Santo, no vive pensando en Dios, no quiere saber nada de Dios. De la misma manera, noten que así como estas personas piensan solo en lo terrenal, cuando también un creyente camina conforme a la carne, su punto de vista cambia, su propósito cambia, su mente está enfocada en las cosas materiales y no en las eternas y espirituales, que son las que realmente importan. Romanos 8:5, volviendo al pasaje: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, y los que viven conforme
al espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, mis amados hermanos, ¿dónde debe de ser fijada la mente del creyente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? La siguiente pregunta: ¿cuáles son entonces las cosas del espíritu? Ya vimos las cosas de la carne, ahora veamos las cosas del espíritu. Colosenses 3, 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La mente del creyente debe de estar enfocada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Esto es, en las cosas invisibles a los humanos, en las cosas que son espirituales y eternas, cosas que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Dónde reside nuestra posición, nuestro Salvador, nuestro destino, nuestra herencia y nuestra ciudadanía? Usted y yo deberíamos pensar en las cosas del Espíritu, enfocarnos en Jesucristo a la luz de nuestra posición en Él, una perspectiva de la gracia correcta, una orientación celestial en nuestra mente, una perspectiva de la vida conforme a la verdad bíblica. Deberíamos de vivir la vida por fe. Un creyente que camina en el Espíritu está ocupado con su mente en las cosas del Espíritu. Dirige su atención en Jesucristo y en las cosas celestiales y eternas. De esta manera de pensar, dejamos que el Espíritu Santo de Dios tome la palabra de Dios para que esto nos impresione y nos dirija a vivir según su voluntad. Esto es cuando enfocamos, hermanos, nuestra vida en las cosas importantes, en la voluntad de Dios. Para el creyente en la dispensación de la iglesia es una orientación celestial centrada en Jesucristo con una perspectiva eterna. Cuando un creyente camina espiritualmente, su mente tiene una perspectiva eterna para ver la vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las consecuencias de una mentalidad y una ocupación en las cosas de la carne es muerte, mientras que el ocuparse en las cosas del espíritu, dice Pablo, trae vida y paz. Vamos a ver los resultados del ocuparnos en las cosas de la carne y vamos a ver los resultados del ocuparnos en las cosas del espíritu. Pablo dice que el resultado es muerte cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, pero cuando nos ocupamos en las cosas del espíritu, eso trae vida y paz. Pensando en esa palabra muerte, mis amados hermanos, en la Biblia siempre la muerte habla de la separación. Y hay muchos versículos que mencionan la palabra muerte. Y para saber de qué muerte está hablando un determinado versículo, necesitamos determinar el contexto para saber a qué tipo de muerte habla la Biblia. Por ejemplo, hay 7 tipos de muerte en la Biblia. Está la muerte espiritual, que se describe en Génesis 2:17 y en Efesios 2:1 al 2. Está la muerte física, que es la separación del alma y del espíritu y del cuerpo, que se describe en Tesalonicenses 4:16 y Hebreos 9:27. Está la muerte eterna, que es la que van a experimentar los inconversos cuando sean separados de Dios por los siglos de los siglos, cuando mueran. Mateo 25:46 y Apocalipsis 20 nos hablan sobre ello. Está también la muerte posicional, que es la que el creyente experimenta cuando ha muerto en Jesucristo posicionalmente. Romanos 6 habla y Gálatas 2 también nos hablan de esta muerte. Está la muerte temporal, que es la que experimenta el creyente carnal cuando está separado de la comunión con Dios. Oiga, no es que está posicionalmente separado, sino que en su condición pecadora, él está separado de la comunión con Dios. Lucas 15:24, Romanos 8:6 y San Juan 1:9, como Santiago 1:15 nos habla de esta muerte temporal. Por eso es importante saber que Romanos 8:6 está hablando de una muerte temporal en el creyente. Y también está la muerte operacional y la muerte sexual. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El versículo 6, mis amados hermanos, que leímos de Romanos, nos habla que cuando una persona camina conforme a la carne, experimenta una muerte, una separación en la comunión con Dios. Experimenta, hermanos, el rompimiento de la comunión con Dios. La muerte, hermanos,
temporal, es el resultado de un creyente viviendo en la carne, el cual está separado de su comunión con Dios y vive en una existencia como muerto. ¿Por qué? Porque la mente está puesta en la carne, como dice Romanos 8:7. Y esto lo lleva a una enemistad contra Dios. Por lo tanto, como está enemistado con Dios, no se puede sujetar ni a la ley moral de Dios. Está en rebelión. Está en rebelión contra Dios. Esto nos lleva al siguiente punto. Entonces, las características de una mente carnal son enemistad contra Dios, rebelión contra Dios e incapacidad de obedecer a Dios. Alguien que existe en un estado de rebelión, hermano, no puede ser feliz. Un adolescente, quien es rebelde con sus padres, maestros u otras autoridades, es miserable. Puede recurrir a las drogas, amigos o a muchas otras cosas para encontrar la felicidad. La mente carnal siempre se rebela contra Dios, aún en la forma de hacer las buenas obras humanas. Esta es la razón por la cual las personas religiosas pueden ser opuestas vehemente al mensaje del evangelio. La mente carnal, dice Romanos 8:7, se rebela contra Dios. Y hemos visto que cada creyente tiene el potencial para vivir una vida victoriosa o una vida miserable. Todo depende de la manera en que camina. Puede caminar en una manera de pensar controlada por la carne o puede caminar en una manera de pensar controlada por el espíritu. Puede buscar las cosas de la carne o puede buscar las cosas del espíritu. Como creyentes, tenemos la presencia del Espíritu Santo morando dentro de nosotros como un sello de nuestra salvación en el presente y como una garantía de la glorificación de nuestros cuerpos mortales en el futuro. El Espíritu Santo no solamente ha sido dado por Dios para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, sino que también ha sido dado como un sello de nuestra salvación en el presente y una garantía de la glorificación de nuestros cuerpos mortales en el futuro. El versículo 8 al 11 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los que no son salvos son descritos aquí como aquellos que están en la carne y que no pueden agradar a Dios. La Reina Valera, mis amados hermanos, la Reina Valera tiene el orden invertido de las palabras. Ellos utilizan, oiga, nuevamente, los que viven según la carne. En el original dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En Romanos 8:8 tenemos otra frase. Note que dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Volvemos a ver lo que la Biblia de las Américas dice correctamente en su traducción, mientras que la Reina Valera pues falla en esta parte, al decir según en lugar de decir en la carne. Tiene invertido estas palabras en los manuscritos originales. Dice en la carne y no dice según la carne. Aquí está el ejemplo. Mire el Reina Valera lo que dice, y los que viven según la carne, pero el original debe decir como lo tradujo la Biblia de las Américas, y los que están en la carne. Los inconversos no pueden agradar a Dios. Hay una diferencia entre andar según la carne y estar en la carne, como ya lo hemos enseñado anteriormente. Por eso es importante, hermanos, aclarar estos conceptos. Porque mientras estábamos en la carne, dice Romanos 7:5-6, las posesiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley para
por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay una diferencia entre andar según la carne de Romanos 8:5 y estar en la carne de Romanos 8:8. Se usa también en Romanos 7:5, que es lo que acabamos de leer. En la carne, en el versículo 5, es la descripción de la posición de los no creyentes. Porque los creyentes, cuando fuimos liberados de la ley, versículo 6, en el momento de la salvación, entonces en la carne se refiere, hermano, a la posición de los inconversos, no a la posición de los creyentes. Ahora bien, dice en Romanos 8:8 que un inconverso no puede agradar a Dios. Esto significa que las obras del inconverso, aunque sean buenas, no ayudan mucho. No ayudan mucho. Es impresionante e impactante en otras personas, pero a Dios no son de agrado. No son suficientes para agradar y obtener el favor de Dios. Es lo que Romanos 8:8 está diciendo. ¿Por qué? Porque las obras son obras humanas, provienen de la carne y la carne no puede agradar a Dios. Ojo, que dice Romanos 8:8. Dice, todo este relato, hermanos, nos muestra que una persona también puede obrar bien estando en la carne, pero es una obra que Dios no recibe, porque Dios no da su salvación por obra. Romanos 8:9, hermanos, nos va a decir algo interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Biblia de las Américas, este versículo dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne. ¿Ve cómo es lo correcto en la traducción? Sino conforme en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los salvos son descritos como aquellos que están en Cristo, a quienes poseen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Por eso es importante definir las palabras, mis amados hermanos. Vemos, hermanos, en este versículo 9, hermanos, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esta palabra sí, que usted está viendo aquí, es importante observarla. En la Biblia hay 4 clases de condicionales de sí en el griego, hablando gramaticalmente. Está el sí de primera clase, el sí de segunda clase, de tercera clase y de cuarta clase. Y hay pasajes como Mateo 4:6, donde se le da el uso del sí de la primera clase. Sí es igual a supuestamente es verdad. Por ejemplo, Mateo 4:6 dice, y les dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos cómo se usa el sí, hermanos, condicional de primera clase. Entonces, hermanos, el sí en el versículo 9 que hemos estado leyendo de Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Podría decir, debido a que el Espíritu de Dios mora en vosotros, por eso no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El creyente en Cristo, dicho de otra manera, posicionalmente está en el Espíritu. Hoy el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente que ha confiado en Jesucristo por la fe solamente. No importa si ha tenido una experiencia emocional o no, la palabra de Dios dice que el Espíritu mora en vosotros. En la medida en la que creemos y aprendemos y reconocemos la presencia del Espíritu Santo, hermanos, Él nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a dar poder y nos va a llenar para poder vivir la vida cristiana.
Si una persona no tiene el Espíritu, simple y sencillamente no es salva. Esto significa que no existe tal cosa como un creyente, que es salvo y que no tenga el Espíritu. El Espíritu Santo mora en el momento de la salvación. ¿Es esto realmente importante en su vida? Oh, esto es crucial. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no puede caminar conforme al Espíritu. Si no tiene el Espíritu de Dios, Él no puede guiarle. Tampoco puede ser lleno del Espíritu si el Espíritu Santo no está morando dentro de usted. Así que en Romanos 8:10 volvemos a ver el sí de primera clase que dice, debido a que Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la justicia. El sí, en el versículo 10, es otra condición de primera clase, como ya lo hemos dicho. Esto nos dice que cada creyente no solamente tiene el Espíritu, versículo 9, y que el Espíritu Santo mora dentro del creyente, versículo 9, pero también que Cristo está en cada creyente, versículo 10. ¿Qué significa? La segunda parte del versículo 10. Este es un versículo difícil de interpretar y hay muchos puntos de vista acerca de su significado. Y aquí una interpretación que concuerda bien con el contexto del pasaje. Hermano, aunque nuestro cuerpo físico está sujeto a la muerte física debido al pecado, el Espíritu Santo nos trae vida eterna basada en la obra de Cristo y su justicia imputada. Cuando confiamos en Cristo para la salvación, nuestro destino eterno fue garantizado, pero nuestro cuerpo físico todavía no ha sido cambiado. Todavía se enferma. Aparte del regreso de Cristo, moriremos. Pero en contraste con la muerte del cuerpo físico, el Espíritu de Dios le ha dado vida nueva en Jesucristo. Punto 3. A pesar de que nuestros cuerpos físicos están sujetos a la muerte física debido al pecado, nuestros espíritus humanos están vivos debido a la justicia de Dios. Y esto se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo. La salvación de la pena del pecado nos garantiza la solución durante esta vida del efecto del pecado en el cuerpo mortal. Sin embargo, como creyente, aunque vivimos en cuerpos que están físicamente muriendo, podemos disfrutar de la vida espiritual en Cristo Jesús. Número 4. El Espíritu Santo que mora dentro del creyente también garantiza que nuestros cuerpos mortales serán resucitados y viviremos en el futuro. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El sí en el versículo 11 es debido a que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En el tercer tiempo de la salvación se dará lo que nosotros conocemos como la glorificación. Y esta glorificación trata principalmente con el cuerpo. Un día, cada creyente recibirá un nuevo cuerpo, porque este cuerpo está sujeto a la muerte física, pero el creyente, aún así, puede vivir en la presencia de Dios como una persona completa para la eternidad. Y también, hermanos, en el futuro va a necesitar un nuevo cuerpo. Y Dios creará el nuevo cuerpo, un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de Jesucristo, como lo dice San Juan 3:1-3. También segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21-22, Pablo dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está identificado como un sello en este pasaje, como una garantía. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es una promesa de Dios que finalmente nos salvará en, hermanos, de la presencia del pecado. Y esto es glorificación. Efesios capítulo 1, versículo 13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué parte de la persona está esperando redención? No el alma, no el espíritu humano, sino el cuerpo. El cuerpo nuestro está esperando la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Noten aquí por cuánto tiempo dura esta garantía. Dice, hasta la redención. El Espíritu Santo es una garantía hasta la redención de nuestros cuerpos. Y eso sucederá en la glorificación. Hay seguridad, hay garantía, hermanos. Tendremos una glorificación final. 2. La práctica del creyente espiritual, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, después de que hemos aprendido todas estas cosas, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades personales entonces, ya que conocemos estas verdades bíblicas? Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Noten en este versículo conforme a la carne. Pablo continuó con el concepto de los versículos 5 y 6. Él no está hablando aquí de la posición, sino de la práctica, de la condición del creyente. La palabra deudores quiere decir obligados. Como creyentes en Cristo, entonces, negativamente, no estamos obligados a vivir según la carne y vivir una experiencia de muerte. ¿Qué ocurre cuando vivimos según la carne? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La muerte del versículo 13 de Romanos 8 es la misma muerte que vimos en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Este versículo habla de la muerte temporal, de la separación de la comunión del creyente, no de un cambio en su posición. La posición del creyente no cambia, pero sí su condición espiritual. Puede perder la comunión con Dios en un tiempo donde el creyente camina carnalmente. Positivamente, este versículo 13 nos está diciendo, hermanos, lo siguiente. Los creyentes tenemos la responsabilidad de vivir conforme al Espíritu, por el cual las obras del cuerpo son mortificadas y la vida es realmente vivida para Dios. Versículo 13 de Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. ¿Escuchó lo que está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué significa la segunda parte del versículo 13? Vimos en Romanos 6, hermanos, que la naturaleza pecaminosa quiere usar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia. Pero cuando caminamos por fe, rendidos o presentándonos a Dios o dependiendo de Él, por el Espíritu, dice este versículo, hacéis morir las obras de la carne. O sea, el deseo de la naturaleza pecaminosa de usar nuestros cuerpos para injusticia está muerto cuando caminamos carnalmente. La naturaleza pecaminosa estará inoperante, estará todavía ahí, pero su influencia estará inoperante cuando caminemos espiritualmente. En vez, Dios puede usar nuestras bocas para alabar su nombre. Dios puede usarnos para hablar su palabra, para cantar alabanza. Él puede usar nuestras manos para obras que sean de provecho y que tengan que ver con lo eterno. Él puede usar nuestros pies para llevar su palabra a otras personas. Nuestros cuerpos pueden ser instrumentos de justicia para Dios, en el sentido de que ahora podemos vivir conforme o dependiendo de Cristo a través, hermanos, de esta guía. Viviremos la vida de Dios que Él ha diseñado para nosotros los creyentes.
es decir, para nosotros. Cuando cumplimos nuestra responsabilidad de caminar en el Espíritu, entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Qué podemos anticipar de un andar habilitado por el Espíritu Santo? Versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El primer resultado que vemos, hermanos, o que podemos anticipar cuando caminamos habilitados por el Espíritu Santo es que podemos tener la guía de Dios día a día. Podemos contar con su guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra son guiados significa guiar o dar dirección. Está en el tiempo presente. Por lo tanto, es algo continuo del Espíritu Santo en la vida del creyente. La dirección está disponible para todos los creyentes en cada momento del día. Ahora, solamente los hijos de Dios pueden recibir dirección de Dios. Por eso el versículo dice, estos son hijos de Dios. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden recibir dirección. El versículo está diciendo que si tú no sigues la guía de Dios, no eres hijo de Dios. El versículo está afirmando que los que son hijos de Dios son los que cuentan con esta guía. Pero es interesante notar que aunque contamos con esta guía, muchas veces nosotros no queremos seguir esa guía. Y eso es diferente. Por eso necesita entender lo que este versículo realmente está diciendo. Otra cosa otro punto que podemos anticipar cuando caminamos habilitados por el Espíritu Santo es que vamos a tener comunión práctica con Dios. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Mis amados hermanos, el término Abba Padre es un término que se refiere a intimidad, a el hecho de estar cerca de Dios. Podemos disfrutar comunión con nuestro Dios y disfrutar una relación especial, una relación del padre, de un padre con un hijo o de un hijo con un padre. El cristianismo no es simplemente un código moral o un sistema doctrinal frío. Consiste en una relación con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. El creyente tiene acceso al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, y ahora puede acercarse a Dios como Padre, como dice Marcos 14:36 y Gálatas 4:6. ¿En cuáles verdades bíblicas estás basando tu vida? ¿O estás basado tú? Versículos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La vida cristiana se vive con la certeza de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu que nos da esa seguridad. Si somos hijos de Dios, entonces somos también herederos de Dios. Sin esa seguridad, no podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? 1. Necesitamos entender y disfrutar nuestra libertad en Cristo. Necesitas entender y disfrutar la verdadera libertad en Jesucristo. A causa de esta gran libertad podemos caminar en el Espíritu, pues ya no estamos obligados a vivir bajo el control de la naturaleza pecaminosa. 2. Significa que, en segundo lugar, podemos elegir cada momento de cada día caminar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Podemos caminar por vista o depender en nosotros mismos y en nuestra sabiduría humana, o podemos caminar por fe en Cristo y apoyarnos en el Señor y en su sabiduría, dirección y poder. Y por último, ¿qué significa esto para nosotros? Debemos preguntarnos, ¿en qué está puesta nuestra mente? ¿Cuál es el enfoque en nuestra vida? ¿Estamos apoyándonos en el Señor durante el día para que el Espíritu nos guíe? Hermanos, en tercer lugar, debemos preguntarnos, ¿a dónde están nuestras mentes? ¿Estamos apoyándonos en el Señor consistentemente día a día y dejando que su Espíritu nos guíe? Si lo estamos haciendo, entonces estaremos caminando según el Espíritu. El Señor va a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Si no, entonces estaremos caminando conforme a la carne y en las obras de la carne. Y esas obras serán manifiestas en nuestra vida.
Dios nos ha dado la voluntad para elegir en quién confiar. Podemos confiar en nosotros mismos o confiar en Él. Por la gracia de Dios debemos aprender más y más sobre lo que es caminar en el Espíritu. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Ha sido extensa, pero muy necesaria. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.